Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, internautas? Un gusto estar aquí con ustedes en esta plática que vamos a estar hablando de conceptos biológicos y nuevas tecnologías al día de hoy en los diseños. Y una de las cuestiones por las que hemos estado viendo en la implantología es que hay riesgos, hay fracasos. A través de esta evolución, una de las cosas que las compañías siguen tratando es cómo evitar la pérdida ósea, cómo evitar también tener un fracaso desde la colocación del implante transoperatoria a través del tiempo. Entonces, vamos a estar mostrando por casos clínicos, evidencia, situaciones de cómo podemos prevenir esto que al día de hoy hemos estado hablando y en los congresos es un tópico muy importante y es la periimplantitis. Todos hemos tenido problemas, contraindicaciones, situaciones que así hayamos planificado una cirugía, vamos a estar muchas veces en contra de factores extrínsecos e intrínsecos como la biología y factores que pueden afectar el desarrollo directo en la colocación del implante. Vamos a estar hablando de 3 sistemas de la casa Nobel Biocare como Nobel Active, Nobel Replace y Nobel Parallel. Todos giran en torno a una situación que hace que sea el implante de elección para algunas situaciones clínicas y es la carga inmediata. En la mayoría de las situaciones nosotros podemos colocar un provisional y también tener tiempos de desintegración más cortos. Les presento el equipo de trabajo con el que estoy en la ciudad de San Luis Potosí. También quiero mostrarles diferentes grupos donde estoy trabajando en diferentes ciudades del país, en universidades. Entonces, todos estos casos es gracias al equipo de trabajo. Todos los errores comienzan por una mala planificación y un mal diagnóstico. Hay veces que hacemos caso omiso a situaciones, como lo hablábamos desde una planificación digital, la historia clínica, factores que también pueden desencadenar a un proceso tardío, pero un proceso también de una pérdida de integración temprana. Observamos este tipo de casos donde vemos una interacción biológica entre diferentes áreas. Y eso es algo muy importante ahora en la implantología porque hay áreas que se relacionan como ortodoncia, periodoncia, el manejo estético y protésico. Y para que tengamos factores de éxito y predictibilidad, tenemos que estar cumpliendo con todas estas reglas periodontales. Vemos diseños de implantes que tienen más de 8 años colocados en boca y vemos una situación y es la estabilidad ósea. Si nosotros logramos mantener esta estabilidad durante el tiempo, los tejidos también van a sufrir menos recesión, menos contracción, menos invasión y flujo bacteriano, y es una de las situaciones que ha sido el eslabón o de las cosas que las compañías siempre han tratado de cambiar. Como les mencionaba, para realizar un buen tratamiento implantológico, tenemos que ayudarnos de ciertas especialidades, valorar también el diseño de los materiales desde una función biomecánica, biológica, para que no haya un paso de bacterias y sellar esta interconexión. Como les decía, hace unos años la conexión externa teníamos ciertas complicaciones, ciertos factores que eran factores tal vez que el implante se iba a desintegrar, pero no tener una estética adecuada. Al día de hoy, todos los pacientes están buscando que las restauraciones sean biomiméticas, que sean unas restauraciones que no solo sus familiares no las lleguen a percibir, y para nosotros que el factor biológico y el factor de adhesión de los tejidos sea lo mejor. Ya se ha hablado mucho de superficies de implantes, de cuáles son las superficies más comprobadas, porque lo que nos dice la evidencia
es que hay 2 o 3 marcas que son premium, 2 o 3 marcas que durante, hablemos, en el inicio de la autointegración, han demostrado que van a potencializar estos periodos y que al día de hoy ya sabemos con precisión que la importancia del tipo de titanio, la importancia del tratado de superficie va a ser un factor condicionante. Pero lo que ahora hemos estado viendo es que el factor de mucointegración, el factor de este manejo de los tejidos blandos es el reto a conseguir. Todos nuestros pacientes que llegan con nosotros buscan que demos innovación, confianza, tecnología, predictibilidad, y nosotros buscamos también que nuestros protocolos sean simples, replicables y que tengamos éxito en estas cuestiones protésicas y periodontales. Por eso hay este artículo de Cosin y de Bruin donde nos habla de esta armonía de los tejidos duros y blandos, esta integración biológica. No todos los sistemas van a obtener este sellado a nivel perimplantar o a nivel de la conexión. Muchas de las veces vemos que hay micras que van a tener un riesgo bacteriano mayor y hay compañías o hay implantes que van a tener mayor pérdida transcrestal, mayor pérdida coronal. Y si estamos hablando de una situación de sector anterior o implante inmediato, el riesgo puede ser mayor. Una de las cosas que no hay que olvidar es que todas las restauraciones tienen que ser personalizadas. Al hablar de esto, vamos a seleccionar un implante o un diseño que se adapte a la mayoría de las características. Estamos hablando que la mayoría de nuestros pacientes van a venir de una atrofia de moderada a severa. Entonces, el campo de la implantología va a ser muchas de las veces más difícil que logremos tener una alta estabilidad y replicar todas estas reglas. Implante, posición, vestibular, lingual, mesial, distal, angulación y profundidad. Por todos estos conceptos que se han hablado desde Elian y Tarnow del año 2011, ya sabemos que hay ciertas reglas que van a modificar el factor estético y que nos van a permitir esta comunicación. Un tratamiento implantológico siempre va a requerir una estrecha comunicación entre el cirujano y el restaurador. Y hace 2 años sale este libro que ahora ha vendido mucho en Quintessence, que es vamos a llamar un top seller de ventas, y es Zero Bone Loss Concept, protocolos para no tener una pérdida ósea. Claro, un tema que se ha hablado desde muchos años, pero sigue con controversia. Y hablamos de diferentes tópicos. El tópico regenerativo, biotipo y fenotipo gingival, a cuánto debemos profundizar el implante, porque hace 10 años o menos se nos hablaba de una colocación a nivel de hueso, bone level. Las compañías te decían, déjalo a nivel infracrestal, a lo mejor 1 milímetro, pero veíamos siempre esta remodelación que era negativa para los protocolos de implante. El material, el diseño, prótesis atornillada o cementada, que la prótesis atornillada, por los consensos y al día de hoy podemos hablar que es una prótesis que va a limitarnos de complicaciones y los perfiles de emergencia. Por eso las compañías han ido a decir, si tenemos una respuesta positiva a largo plazo, vamos a tener factores de éxito. Nobel Biocare en todas sus superficies va a tener este tratado que es el TiUnite. TiUnite favorece una respuesta ósea sana durante el primer año que se mantiene estable a largo plazo. Clínicamente podemos ver en los casos clínicos que vamos a estar viendo que se comportan bien a partir del segundo año, donde hay una curva positiva. Vemos casos con evidencia de más de 11 años y el hueso se mantiene. Hay clara evidencia de alta tasa de supervivencia y bajos índices reportados de perimplantitis en pacientes con implantes. Superficie ya muy comprobada.
¿Qué hace Nobel Biocare en estos años? Tratar de potencializar y crear un diseño híbrido que tenga estas características: alta estabilidad para protocolos de carga inmediata y un diseño biológico que nos permita una buena integración, pero si hay una remodelación a nivel crestal o coronal que soporte esas bacterias. Entonces es un concepto de un implante híbrido, es un concepto donde se va a tratar por una anodización con un tratado biológico que potencializa que tenga esta hidrofilicidad celular y que forme colonias celulares y que haya un mejor andamiaje a la superficie del hueso. Veamos que ante estas situaciones, muchos de los casos que nosotros vemos en implantología son casos de fracturas dentales, protocolos o procesos que llevan una endodoncia no rehabilitada, problemas periapicales o endoperio. Entonces, estamos trabajando ante un alveolo o crestas que ya llevan una atrofia. Si tenemos un diseño adecuado, vamos a poder solventar este tipo de situaciones. Vean el protocolo que podemos llevar. Es un protocolo con una extracción atraumática, tratando de preservar la mayor parte de tabla vestibular y, como lo decía, Nobel Biocare tiene al día de hoy 3 diseños. El que estamos viendo aquí en la colocación es Nobel Active, es un diseño que es activo, es un diseño que tiene esta disposición de las roscas o disposición que va a ayudarnos a tener un corte y va a ser mayor de estabilidad que un diseño que va a ser de paredes paralelas. Vean, en esta situación tenemos una fractura, es un caso que lo pudiéramos resolver con una preservación alveolar, pero sabemos que al momento de hacer una preservación alveolar, tratar de colocar un biomaterial, biológicamente va a haber serie de cambios. Nunca vamos a ganar un 100%, por lo que el tejido también va a contraerse. Una de las soluciones propuestas durante muchos años es el implante inmediato, un diseño, como mencionaba, autorroscante y autocortante para situaciones comprometidas. Y en conceptos también nos puede ayudar estos diseños, ya sea Parallel, Replace o Active, en conceptos de All-on-4. Pacientes que vienen de una dentición terminal con procesos perimplantares, procesos de enfermedad periodontal activa, muchas de las veces fracasan los protocolos porque hay riesgo y está comprobado que el paciente con una enfermedad periodontal puede derivar a un proceso perimplantar. Técnicas de All-on-4 requieren una alta estabilidad, dar una función en el mismo momento y que se mantengan estables. ¿Cómo podemos realizar estas técnicas? Por una planificación digital con softwares como DPX, en su tiempo cirugía guiada que realizaba Nobel desde finales de los 90 con Nobel Clinician. Entonces, todo esto ha derivado a que tengamos una mejor planificación. Para realizar la técnica de All-on-4, nosotros podemos utilizar, como les decía, los 3 diseños de implantes, pero alguna de las veces vamos a necesitar obtener esta bicorticalidad, y este diseño de implantes, que es Nobel Parallel, nos va a ayudar a tener este anclaje, sobre todo un torque de inserción mayor a 50 newtons y poder colocar en el mismo momento los pilares ya definitivos. Se da un torque de 15 en los angulados y 35 en los pilares rectos, y esto nos da la predictibilidad y la facilidad de someter a un proceso de carga inmediata. Si no hacemos desconexión, quiere decir que no estemos quitando pilares o cambiando pilar de cierre, pilar cicatrizal, que ya nos vayamos al pilar definitivo en estas situaciones, se ha observado
mejores niveles óseos, mejores niveles marginales, menos recesión. Y por estos conceptos que se han visto de los pilares multi-unit, vean que ahora vamos a presentar este concepto. Nobel Biocare lo llama SEAL y TIE Ultra, y es una combinación de diseños de abutment nuevos y esta superficie con un implante híbrido. Vean, como les decía, en la mayoría de los casos que vamos a estar realizando, vamos a necesitar un control muy bueno en las herramientas que utilicemos. Nos ha pasado muchas veces que en la colocación del implante no tenemos una alta estabilidad, no tenemos un torque adecuado. Y la evidencia nos dice que un bajo torque es muchas de las veces sinónimo a una falta de osseointegración. No es el factor crítico, pero es una herramienta muy importante para obtener mejores resultados. La era de la multiintegración ha llegado, se habla cada vez más del manejo de tejidos blandos alrededor de este complejo perimplantar y podemos utilizar técnicas como injerto de tejido conectivo, que ha sido el gol estándar para aumentar el biotipo y el fenotipo. Pero ¿qué pasa? ¿O por qué es tan importante mantener tejidos blandos alrededor de los implantes? Uno es tratar de replicar esta biología y tener un espesor biológico. Al igual que en diente, queremos que tengamos 2 milímetros de porción epitelial, 1.5 de tejido conectivo, para que haya una distribución histológica y una distribución fisiológica en este complejo de implantes. Lo que ha pasado por muchos años es que siempre hay una diferenciación entre cómo tratar diente y cómo tratar implantes. Entonces, si nosotros valoramos y tratamos de replicar al 100 esta biología, es cuando comenzamos a tener éxito. ¿Qué va a querer el paciente? ¿Qué vamos a querer nosotros? Estética, biología y biomecánica. Vean cómo se puede lograr tener estos milímetros de epitelio de unión, conectivo, espacio biológico para tener restauraciones más estables. Todo esto descrito por artículos clásicos como el de Oscar González, artículos como el de Ramón Gómez Meda, del año 2020 con Jonathan Esquivel, y vean cómo se puede lograr esta zona de transición de epitelio, zona condicionante que está marcada en rojo, y la zona de soporte donde tenemos este cambio de plataforma con el conectivo y las fibras de colágeno. ¿Por qué se empezó a ver todo esto? Y esto comienza desde los años 2010, cuando Piatelli empieza a hacer estudios y nos habla del efecto de la desconexión. Este es un caso de hace algunos años donde colocábamos este pilar definitivo, un pilar o un abutment en circonia, y veíamos estructuralmente, vean cómo estos semidesmosomas o cómo había un sellado epitelial en el abutment. Muchas de las veces, como les digo, nosotros cambiamos distintos tipos de pilares y eso hace que esa herida no termine de cicatrizar al 100. Casos donde obteníamos ese sellado también de flujo bacteriano a las restauraciones. Entonces, este concepto hace unos años se llamaba One Abutment, One Time, que les digo, está evidenciado en el año 2011. Y este concepto lo que hacía era preservar más hueso, mantener esta integridad biológica, limitar lo más posible el número de desconexiones, y se ha visto grandes avances. Nobel Biocare en este año lanza este concepto que es On-One. ¿Y On-One qué hace? Conserva la unión de los tejidos blandos sin comprometer esa flexibilidad protésica. Conceal es la superficie pionera de mucointegración y este concepto nos va a preservar
estructura del tejido conectivo, que al tiempo va a ofrecer, como les digo, flexibilidad quirúrgica, porque vamos a poder tener 3 diseños de implantes con la misma conexión. Protésicamente va a ser muy fácil rehabilitar, por lo que se simplifica el procedimiento de restauración. ¿Qué vamos a hacer? Mover la plataforma desde el nivel del hueso a nivel del tejido. La base on-one se va a conectar directamente al implante durante la cirugía y permanece en su posición durante el proceso de restauración. ¿Qué quiere decir? Esta base de seal la colocamos cuando empieza todo este proceso celular, pero también el proceso de mucointegración va a ir a la par. La estructura de tejido conectivo se deja intacta, permanece in situ durante todo el flujo de trabajo y durante toda la vida útil de la restauración, y la idea es ya no quitar este pilar intermedio. Todo lo vamos a estar trabajando durante esta plataforma y puede ser tornillo cierre, cicatrizal, toma de impresión, si vamos a hacer una provisionalización. Entonces, gracias a esta experiencia de décadas, se hace también la anodización aplicada. ¿Qué es esta anodización? Dar también un cambio biológico y químico al tratado de superficie de los pilares. Ya sabemos que es muy importante la integración ósea, pero el factor clave para evitar periimplantitis es la integración de los tejidos blandos para proteger a nuestro hueso. Vamos a ver del lado izquierdo el flujo tradicional y del lado derecho el flujo de concepto de este skins, TiUltra y Seal. Lo que les mencionaba, nosotros lo que hacemos en una cirugía convencional es colocar un cicatrizal, va a empezar a haber una adherencia de estas fibras periimplantares, mientras que en el concepto ya colocamos un pilar que al haber una adherencia ya no la vamos a retirar. Aquí comienza el gran problema que tenemos cuando retiramos un provisional o el pilar. Si nosotros lo retiramos, huele mal. Hay un flujo bacteriano, hay una bomba bacteriana de microbacterias que van a colonizar esta parte coronal. Fíjense que del otro lado, con on-one, ya vamos a estar haciendo todo nuestro flujo a manera de tejidos. Muchas de las veces no sabemos esta conexión, si el implante está demasiado sumergido en un flujo tradicional, si hay también una adaptación de los pilares o abutment, por lo que siempre vamos a mantener esta adherencia intacta. Es una herida que comienza a cicatrizar desde el primer día. Este concepto básicamente va a preservar la adherencia tisular, reduce el riesgo de bacterias y entrada al hacer otra vez otra incisión, otra cicatriz y simplifica el proceso restaurativo. Lo podemos utilizar este concepto en implantología inmediata y en implantología diferida. Ya cuando tenemos una cresta cicatrizada, podemos hacer un ejemplo, casos del día a día donde nos enfrentamos a un molar fracturado, se conecta el implante inmediato. De esta manera es la colocación definitiva de este abutment. Y nosotros podemos tomar la elección en ese momento de colocar un pilar cierre o un pilar provisional y lo dejamos que actúe la biología. Tres meses después, podemos hacer el cambio de tornillo cierre, hacer una toma de impresión directa a tejidos, mandar al flujo que nosotros queramos realizar, ya sea digital o un flujo analógico, y caso terminado. Vean, aquí está el implante colocado. Es un implante Novel Active con esta conexión o este cambio Seal y TiUltra. Y de esta manera se coloca
ya el pilar definitivo para que comience ese sellado de las fibras perimplantares. Si tenemos un torque elevado y una alta estabilidad, entonces ya podemos dar nuestro torque definitivo, vean 35 newtons, y dejar ya esta conexión. Muy fácil, vieron que la posición se puede llevar con este coping de plástico. Nosotros ya podemos atornillarlo de esa manera, damos el torque definitivo y, como decía, en on-one, en la base, podemos ya atornillar abutment definitivos, abutment temporales, healing y coping de impresión. Las plataformas que tiene Nobel Biocare es Narrow, Regular y White Platform, que es 5.5. Entonces, totalmente compatible con los tres sistemas, Replace, Parallel y Nobel Active. Seal está diseñado, fíjense, para fomentar la unión de los tejidos blandos sin perder la facilidad de limpieza. Otra de las cosas es que vemos este cuello con una menor microrrugosidad. Si vemos estos estudios histológicos y si vemos también estudios a lo que es el microscopio de alta densidad, vemos cortes, es un pulido casi perfecto. Les digo casi perfecto porque sí tiene unas microrrugosidades, pero estas microrrugosidades permiten que no se adhieran bacterias y el proceso de limpieza sea mejor. La superficie del pilar está anodizada, lisa, el pilar es liso, de 0.2 micrones, una capa de óxido nanoestructurado color dorado, es no poroso y química de superficie mejorada. Esta es la gran ventaja de esta adherencia, lo que los artículos demuestran en diferentes series de estudios al efecto de la desconexión y no conexión. Entonces, ¿qué va a estar mejorando? Un perfil de emergencia sano, un flujo de trabajo más sencillo y veamos que las microrrugosidades son menores en el collar, en el abutment es totalmente liso, pero a nivel del ápice del implante tiene mayores rugosidades para celularmente favorecer ese coágulo, tener una hidrofilización. Entonces, en la parte de hueso nos favorece y en la parte coronal para tejidos. Si llegáramos a tener una recesión, ese cuello va a ser prácticamente tratable, que es uno de los retos al día de hoy. Cada vez estamos metiéndonos a cursos de perimplantitis, sabiendo cómo tratar, fresas especiales, y al final es un cuento de nunca acabar en esta situación. Entonces, si desde la planificación podemos evitar estos procesos, mantener quirúrgicamente una flexibilidad, va a ser mucho mejor. Vean los tejidos blandos. Si tenemos un buen perfil de emergencia, vamos a tener menos placa e infiltrado inflamatorio, menos profundidad del surco, aumento del grosor, como les decía. Muchas de las veces este aumento que nos los da el pilar definitivo no va a ser necesario que hagamos una técnica compensatoria de un injerto de tejido conectivo, de paladar o de tuberosidad, y por consiguiente la orientación oblicua de fibras gingivales va a ser mejor a nuestra disposición. ¿Qué requisitos hemos estado viendo para evitar la pérdida ósea? Número 1, mantener una posición tridimensional correcta, lo hablamos en las primeras diapositivas. Esta tabla vestibular mesial, estos espacios entre diente e implante, la profundidad y la apropiada arquitectura para estabilizar este volumen óseo. Tercer punto, adecuado grosor y calidad de tejidos blandos. Y número 4, un pilar transmucoso o un pilar con una superficie, abutment o restaurativo que sea noble para los tejidos, y también la presencia de este color.
¿Qué pasa también, queridos amigos, cuando ustedes han visto casos en sector anterior, casos donde la paciente sonríe y vemos una transparencia de este titanio al medio oral? Cuando hay una recesión, un biotipo gingival delgado, puede ser que nosotros veamos estas espiras a través de nuestro componente. Y el color dorado, durante muchos años, se ha comprobado que colores dorados o colores como el blanco del circonio nos hacen que tengamos un biomimetismo y una integración de los tejidos. Hay muchos riesgos. Vamos a hablar también de lo feo el día de hoy, qué innovaciones, qué ventajas, pero qué desventajas encontramos y vemos en esta colocación inmediata o en protocolos. Una de las cosas bien importantes es que todas las compañías nos van a decir, mi implante se os integra. Pero claro, ¿de qué manera? Porque la adecuada su integración de un implante no es suficiente para declarar totalmente el éxito. Hay diferentes factores, vean. Punto número 1, malposición. Punto número 2, que no tenemos una suficiente estabilidad ósea, ni tejidos, ni un diseño correcto. Desgraciadamente, esto es un pronóstico ya muy reservado o un pronóstico ya malo para nuestros implantes y para nuestros pacientes. La evidencia nos dice al día de hoy que 51% de los pacientes sufren enfermedades periimplantares. Eso es mucho, 51. Claro, 27 mucositis, que sabemos que la inflamación, la supuración puede ser reversible. Pero hay factores como la periimplantitis que si ya la encontramos en una pérdida mayor al 50%, ya puede ser irreversible y no podemos tener buen resultado, y el resultado sería explantar nuestro implante y volver a empezar. Son situaciones que vemos, vean, malos diseños de implantes o diseños de inicios de la osintegración. Este es un implante en hoja. La cirugía era muy traumática, donde se hacía una expansión o disyunción, se colocaban los implantes y el éxito era si colocabas 10, 6 no se integraban, 4 sí. No había tanta predictibilidad como lo hay el día de hoy. Pero veamos que también vemos otro fracaso. Restauraciones cementadas, restauraciones que van rompiendo ese epitelio de unión y que hacen que entren las bacterias. El impacto, a manera de evidencia de esto, es que nos dice que el cemento residual está fuertemente asociado con problemas de mucositis que van a derivar a un riesgo de periimplantitis. Otros casos nos dicen que los implantes con remanentes de cemento y aparte pacientes con historia de periodontitis pueden derivar a una historia de infección periodontal o infección periimplantar, llámese periimplantitis. Fíjense, casos que es difícil controlar, como les digo, defectos ya circundantes, que muchas de las veces hay que tratar la superficie, tenemos que eliminar primero que nada el factor bacteriano, pero la reposición de los tejidos no siempre va a ser correcta. Ante esto, uno de los consejos, como les decía, la primera diapositiva que puse fue la planificación, el diagnóstico. Tratar de tener una posición tridimensional, tal vez si no es con una cirugía guiada totalmente, sí tener una guía que nos dé este marcaje, esta orientación protésica, sería el requisito número 1. Y luego de esto, tener un diseño de implantes, como decía, que tenga un cuello pulido, esta superficie activada para evitar y sea una herramienta a favor de nosotros. Fíjense estas situaciones donde vemos lesiones periapicales crónicas, daños ya en el alveolo, situaciones de implantes a retirar o explantar. Entonces tenemos que entrar a un campo clínico y quirúrgico ya
pues con infecciones de carácter crónico, donde tenemos que hacer un buen uso de la antibioticoterapia previa, una desinfección mecánica propia. Pero entrar en estas situaciones requerimos también la alta estabilidad y un diseño que nos proporcione poder muchas de las veces ofrecer una carga inmediata. Y hay softwares al día de hoy donde podemos visualizar, ver un panorama. La digitalización ha cambiado mucho en los últimos 5 años, por ejemplo, con softwares como es Exocad, de TreeShape, softwares como Novel DTX, que nos permite llegar a estas imágenes, visualizar, y podemos ya seleccionar un buen diseño que nos ayude a llegar a esta situación. Una de las cuestiones también por las que podemos tener muchas complicaciones es no tener un buen modelo oclusal. Fíjense que podemos tener un buen diseño de implantes, una prótesis. Estas prótesis provisionales son en PMMA, es una resina polimetilmetacrilato, pero si no tenemos una oclusión bibalanceada, bilateral, una oclusión mutuamente protegida en algunas situaciones, y hay contactos en lateralidades, contactos pueden afectar que tengamos esta guía y tengamos también errores. Por eso hay que ser muy cuidadosos con el factor oclusal en una prótesis unitaria, buscar, por ejemplo, en un canino una oclusión mutuamente protegida, en una sobredentadura una oclusión balanceada bilateral y, como les decía, en una rehabilitación total fija, una oclusión balanceada. Fíjense, distintos temas. La bibliografía nos dice hoy que hay diferentes factores para la perimplantitis o factores causales, pero vean este caso, donde se presenta la clínica y tenemos, ya lo dije, mala posición, mala distribución, situaciones donde se entró en alvéolos post-extracción o en una reabsorción muy severa. Y la pregunta es, ¿qué hacemos aquí? Vemos los cortes tomográficos, los implantes están prácticamente fuera de hueso y desafortunadamente tuvimos que retirar algunos implantes con el dedo prácticamente o haciendo una abulsión, pero como decíamos en la diapositiva, la osteointegración no nos va a dar este desarrollo si vamos a tener éxito. Vean, implantes que se osteointegraron, pero se osteointegraron de una manera inadecuada, tuvimos que utilizar una trefina y volver a empezar. Ya cuando vemos esto, que hay factores de perimplantitis, donde hay una pérdida progresiva del hueso alrededor de los implantes, hay que saber en qué estadio o en qué situación podemos regenerar o volver a empezar de nuevo. Vean lo que les decía, hay recesión, hay una pérdida de la tabla vestibular, este cuello tan rugoso que muchas de las veces puede jugar a nuestro favor en la cirugía, años después puede jugar en nuestra contra. Mala posición, una profundidad excesiva, también una vestibularización provoca una recesión, provoca un resultado antiestético y desde el año 1993 está documentado que las superficies rugosas, cuando son expuestas al medio oral, tienen un acúmulo de placa subgingival hasta 25 veces mayores y son más difíciles de limpiar. Vean, por eso, el equipo de científicos y de desarrollo de Nobel Biocare crean este implante híbrido con Seal, una superficie que está químicamente comprobada con esta base de óxido, donde celularmente va a ser una hidrofilización en el primer momento. Vean, ya empieza esta superficie química a dar resultados grandes de trombogenicidad. Ya hay una formación fibrinógena alrededor de este complejo
Entonces, hemos visto muy buenos resultados combinando esta alta estabilidad con un diseño biológico potente. Vean la adherencia de los tejidos blandos a el pilar SEAL, que prácticamente está inhabilitando o está creando una barrera protectora para que haya un sellado y proteja de esta pérdida ósea. El proceso de anodización que se da, porque se ve este pilar dorado y también la parte coronal del implante, consiste en sumergir un metal o una aleación de titanio en un baño con una solución electrolítica y aplicar una corriente eléctrica controlada, creando una capa de óxido superficial. Este proceso de anodización, a mayor número de grupos hidroxilo presentes en la capa, va a proporcionar propiedades hidrofílicas y ya lo vimos, mejores niveles de adhesión celular. Yo lo que he visto al colocar estos implantes es que en el momento cuando entra en contacto con este coágulo o en un alveolo post-extracción, podemos ver esta rápida aposición sanguínea del coágulo y va a tener una tracción muy fuerte. Vean, por ejemplo, cómo comienza en el alveolo a impregnarse celularmente, entonces esta es una superficie hidrofílica. Puntos claves que definen esta superficie va a ser que va a actuar como punto de adhesión para proteínas. Está comprobado que Thionite se comporta mejor que superficies muy fuertes como SLA, OsseoTipe y OsseoSpeed. Entonces nos va a dar un grupo mayor de hidroxilos. ¿Cuál es el equilibrio entre esta facilidad de limpieza e integración de los tejidos? Entonces, como hablábamos, que tengamos un cuello del implante que sea menos rugoso, un cuello que nos ayude a tener este perfil de emergencia correcto y la definición de un implante híbrido sería, vean en este esquema, tener menos microrrugosidad en la parte coronal y luego tener una rugosidad mayor para que tengamos el espacio celular de una posición y una formación y anclaje a nivel del ápice. En el abutment, diseñado para promover adherencia tisular, menos porosidad, el pilar dorado transmucoso da una apariencia de biomimética y está diseñado para soportar y dar integridad y estabilidad. Entonces, vean, collar del implante mínimamente rugoso, no poroso, capa de óxido nanoestructurado en tono dorado. Aquí vemos en las cirugías cómo lo dejamos, prácticamente sumergimos, pero vean la diferenciación en fotografía y en el cuerpo del implante va a haber un cambio gradual de esa topografía y densidad de poros de baja a alta. En conclusión, superficies moderadamente rugosas favorecen integración, mínimamente rugosas favorecen la limpieza. Artículo de Wennerberg y Albertson en el año 2009, que son eminencias en el tratado de superficie del grupo de Suecia, y ellos hablan de cuál sería el implante que va a tener mayor éxito para tener una cantidad de esa posición bond implant contact en este proceso de desintegración. ¿Dónde podemos encontrar en la gama de Nobel Biocare los productos? En Nobel Active, Nobel Parallel, Replace está por salir también a México con este nuevo diseño, pero la gran ventaja que tenemos en los tres diseños es que todos tienen una conexión hexagonal cónica, todos comparten las mismas herramientas, por lo que hay una simplicidad en los procesos restaurativos. Yo durante toda esta pandemia he estado documentando, he estado utilizando estos diseños y me ayudan en implantes post-extracción, situaciones, como les decía, altamente comprometidas. Vemos una adherencia también de queratinocitos, que esto es difícil de encontrar en otros sistemas,
Y a manera, fíjense, estudio de Germán Gallucci, un estudio claramente de estética donde nos dice, fíjense la transición de colores entre el titanio y el circonio, muchas de las veces el circonio recomendado en zona anterior estética y el color dorado que también nos da un biomimetismo. La relevancia o relevancia clínica de esta superficie hicieron diseños comparativos de boca frente a pilares mecanizados. Vean, estudio comparativo donde se demostró que había mucosa queratinizada más alta en los pacientes con SIO. Y la mucosa queratinizada durante muchos años se ha hablado que es fundamental para que el paciente pueda higienizarse. Si tenemos mucosa queratinizada, vamos a actuar como un sello, como una facilidad de limpieza y hay 4 veces menos bacterias en los pilares de prueba, menor sangrado de tejidos blandos al retirar el pilar y niveles óseos estables. Entonces, hay mucha evidencia de estos nuevos diseños. Lo podemos utilizar en alvéolos post-extracción, en hueso tipo 4, en hueso tipo 1 también. Nobel Parallel es un diseño que me encanta también para una situación de un hueso muy cortical. Y podemos hacer ahí una optimización de tejidos, colocar una provisionalización. Y como les decía, lo que me ha gustado y ha sido el diferenciador clínico de Nobel en mi práctica es la innovación y la carga inmediata. Vean, situaciones donde hacemos expansiones crestales, tratamos de hacer una disyunción y con el mismo diseño del implante generamos este diseño en osteotomo. Una situación muy comprometida, fíjense el tamaño de la cresta al hacer esta córtica de split o disyunción, nuestro mejor expansor o el mejor roscante va a ser el implante y logramos posicionar 2 implantes en una situación quirúrgicamente comprometida. Alvéolos post-extracción, hemos estado realizando con estas técnicas en All on 4, vean, con la facilidad y con la ventaja de que ya podemos tomar una impresión. ¿Qué otras técnicas también podemos realizar? Por medio de oseodensificación, son técnicas con este diseño de fresas que van a ser un modo de corte en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y esto, fíjense, es un caso muy atrófico. Fuimos expandiendo el hueso. La osteodensificación densifica al hueso por medio de un autoinjerto de compactación. Prácticamente estamos este sistema vascular modificándolo. Y son fresas que hemos estado utilizando cuando hay una cresta alveolar inadecuada, que utilizamos todo el protocolo normal, fresamos con estas fresas de oseodensificación y terminamos con el diseño de Nobel Active. Vean, aquí colocamos ante esta situación estos diseños. ¿Para qué? Para tratar de preservar esta estabilidad en una situación complicada. Vean con estas fresas de oseodensificación. Y una de las situaciones, entonces, para tener menos pérdida de tejido o menos pérdida ósea, diagnosticar adecuadamente si es una perimplantitis o mucositis. Ya cuando hay una pérdida progresiva de hueso de más del 0.5%, hablamos de perimplantitis. Bien importante el análisis de sondeo, el análisis clínico y, como les decía, si tenemos indicadores de riesgo, les recomiendo utilizar este diseño de implantes. ¿Cuáles son factores de riesgo? Pacientes con hábito tabáquico, pacientes con una diabetes mellitus no controlada, control de placa pobre,
malposición del implante puede derivar, ya lo vimos, a perimplantitis, ausencia de mucosa queratinizada que vimos en los estudios que podemos tener mayor y diseño protésico inadecuado que puede variar en estas situaciones. Exceso de cemento submucoso. Fueron los artículos que estuvimos repasando y artículo de Homley One de la Universidad de Michigan nos dice si tenemos un implante otra vez moderadamente rugoso, con cambio de plataforma, un diseño que sea estable, igual que el que estamos presentando, pues vamos a tener menos riesgo. No olvidar que el paciente periodontal, el paciente de implantes, estamos prácticamente realizando pues un compromiso con ellos. Es casi como casarnos y si no utilizamos adecuadamente las herramientas, podemos tener muchos riesgos. Este es un caso de hace algunos años. Lo realizamos con técnica post-extracción hace 8 años, una solución inmediata con Novel Active. Situación muy comprometida. Y lo interesante de estos casos es ver la evolución a largo plazo. En este caso pudimos realizar una carga inmediata. Vean que es paciente con factor de riesgo. Hicimos un detartraje y una fase higiénica previa. Utilizamos una guía convencional muy simple, pero si tenemos un diseño adecuado, el éxito de la integración va a ser mayor. Muy importante. Fíjense, hicimos una rehabilitación bimaxilar de las primeras que hicimos en circonio, bimaxilar superior e inferior, y años después, ¿qué encontramos? Fíjense, 8 años después, vemos una estabilidad en el nivel de la conexión, en el diseño del implante. Entonces, al día de hoy, mi toma de elección ha sido estos materiales de Nobel Biocare para simplificar y manejar mejor las complicaciones. ¿Qué complicaciones, queridos amigos? Siempre las vamos a tener, pero si tratamos de disminuirlas desde la planificación, es el camino adecuado. Pues vamos a dejar unos minutos para dudas y preguntas. Es un tema de mucha controversia, el tratamiento quirúrgico y regenerativo de la perimplantitis. Hay diferentes tipos también de instrumental, como el láser, como fresas especiales, pero todo esto es un costo agregado al tratamiento. Si nosotros podemos prevenirla, nos va a salir mejor para nuestros bolsillos y también con nuestros pacientes vamos a tener esta confiabilidad. Quiero agradecerles el día de hoy al equipo o a los internautas por estar aquí y dejo este tiempo para dudas y preguntas.